¿Te has preguntado alguna vez cómo alcanzar la verdadera paz interior sin perseguirla desesperadamente? Imagina traer la serenidad y el equilibrio a tu vida de manera natural, sin esfuerzo forzado. En este vídeo, exploraremos juntos los principios del budismo que nos enseñan a dejar de correr tras lo inalcanzable, y en su lugar, convertirnos en imanes de armonía y felicidad. Descubriremos cómo la meditación y la atención plena pueden transformar nuestra existencia, permitiéndonos vivir en el presente y liberándonos de las cadenas del deseo constante. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que cambiará tu perspectiva de vida. No persigas, atrae. El arte de soltar, como el desapego, conduce a la libertad. Imagina que caminas por un sendero de montaña con una mochila llena de piedras. Al principio, puedes cargarla sin problema, pero con cada paso se vuelve más pesada. Sientes el peso en los hombros, la respiración se agita, el camino se hace más difícil. Sigues adelante porque crees que esas piedras son importantes, pero en el fondo sabes que cada una representa un miedo, una obsesión, una atadura que no te deja avanzar. Ahora imagina que, en lugar de seguir cargándolas, decides soltarlas una a una. Con cada piedra que dejas atrás, tu cuerpo se aligera, la caminata se vuelve más fácil y empiezas a disfrutar del paisaje. Así funciona el desapego. Desde pequeños nos enseñan que tener más nos hace más felices. Más dinero, más éxito, más amor. Aprendemos a aferrarnos a personas, cosas y situaciones como si fueran nuestra única fuente de seguridad. Pero la vida es cambio, y lo que hoy nos da felicidad, mañana puede ser una carga. Cuando nos aferramos, sufrimos. No porque el amor, el éxito o las posesiones sean malos, sino porque el miedo a perderlos nos atrapa. Piensa en alguien que ha pasado por una ruptura amorosa. Al principio, siente que el mundo se derrumba, que nunca volverá a ser feliz. No es solo la persona la que se va, sino la identidad que construyó a su lado. Pero con el tiempo, si aprende a soltar, descubre que su vida sigue, que hay nuevas oportunidades, que su felicidad no dependía de alguien más. El problema nunca fue el amor, sino la resistencia a dejar ir. El desapego no significa ser frío ni indiferente. Significa amar sin miedo, disfrutar sin ansiedad y vivir sin depender de nada externo para sentirse en paz. Un monje budista, al preguntarle cuál era el secreto de su serenidad, respondió: "No poseo nada, por eso nada me posee". No se refería solo a lo material, sino a la manera en que enfrentaba la vida. No se aferraba a las opiniones de los demás, ni al pasado, ni a una idea fija de cómo debían ser las cosas. Fluir con la vida en lugar de pelear contra ella. A veces, creemos que si soltamos, perderemos algo valioso. Pero lo que se pierde en el proceso es solo el miedo, la angustia, la necesidad de control. Y lo que se gana es libertad. Cuando dejas de aferrarte, comienzas a ver la vida con más claridad. Te das cuenta de que el amor más puro es aquel que no encadena, que la felicidad más profunda no depende de lo externo y que el éxito verdadero es sentirse en paz con lo que es, sin la necesidad de aferrarse a lo que fue o lo que podría ser. Si alguna vez has intentado atrapar arena con las manos, sabrás que mientras más fuerte aprietas, más rápido se escapa entre los dedos. Pero si simplemente abres la mano y permites que repose sobre tu palma, ahí permanece. La vida funciona igual. Cuando la aprisionamos con miedo, se nos escapa. Cuando la aceptamos con libertad, la disfrutamos plenamente. La práctica de la meditación, cultivando la paz interior. Imagina que tu mente es como un lago. Cuando hay tormenta, el agua se agita, se enturbia y no puedes ver el fondo. Pero cuando el viento se calma, el agua se asienta y todo se vuelve claro. Así funciona la meditación. No se trata de detener los pensamientos ni de luchar contra ellos, sino de dejar que la mente repose hasta que su verdadera naturaleza emerja. Vivimos en un mundo que nos empuja a estar siempre ocupados. Desde que despertamos, nuestra mente se llena de ruido, preocupaciones, planes, distracciones. Saltamos de un pensamiento a otro sin darnos cuenta, como un mono que salta de rama en rama sin descansar. Y en ese torbellino,
nos olvidamos de lo más importante, estar presentes en nuestra propia vida. La meditación es la herramienta que nos permite salir de ese estado de agitación constante. Es un refugio en medio del caos, un espacio donde podemos encontrarnos con nosotros mismos sin juicios ni presiones. No es algo reservado para monjes en templos lejanos ni para personas con vidas perfectas. Es para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Al principio, puede parecer difícil. Nos sentamos en silencio, y en lugar de encontrar paz, nos enfrentamos a un torrente de pensamientos. Recordamos cosas pendientes, nos preocupamos por el futuro, nos incomodamos con la quietud. Pero eso es parte del proceso. La mente, como un lago revuelto, necesita tiempo para sentarse. Con cada respiración consciente, con cada instante de presencia, vamos despejando el agua poco a poco. Un maestro budista decía que la meditación no se trata de alcanzar un estado especial, sino de darse cuenta de que todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. La paz no se encuentra afuera, sino en la forma en que nos relacionamos con el momento presente. Cuando dejamos de resistirnos a la hora, encontramos un espacio de calma donde antes solo había ruido. Meditar no significa dejar de pensar ni entrar en un trance. Significa observar los pensamientos sin quedar atrapados en ellos, ser testigos de nuestra propia mente sin reaccionar automáticamente. Es como estar en la orilla de un río y ver el agua fluir sin necesidad de saltar dentro. Cuando logramos esto, nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos la conciencia que los observa. Con el tiempo, la meditación transforma la manera en que vivimos. Nos volvemos más pacientes, menos reactivos, más conscientes de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Situaciones que antes nos estresaban pierden su poder sobre nosotros. Aprendemos a respirar antes de responder, a escuchar antes de juzgar, a estar presentes antes de dejarnos llevar por la prisa. Si alguna vez has visto la llama de una vela en una habitación oscura, sabes que su luz es pequeña pero suficiente para iluminar todo el espacio. La meditación es esa llama. No cambia el mundo exterior, pero ilumina nuestro interior, permitiéndonos ver con más claridad y vivir con más serenidad. No es un escape de la vida, sino un camino para vivirla con más plenitud. Viviendo el presente, el poder de la atención plena. Imagina que estás comiendo tu plato favorito. El aroma es delicioso, el sabor es perfecto, la textura es agradable. Pero en lugar de disfrutarlo, tu mente está en otro lado. Piensas en lo que tienes que hacer más tarde, en una conversación que tuviste ayer, en una preocupación que aún no ha ocurrido. Comes sin darte cuenta, sin saborear cada bocado, sin estar realmente ahí. Y cuando terminas, sientes que te perdiste la experiencia. Así es como vivimos la mayor parte del tiempo. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en el pasado o en el futuro. Revivimos errores, nos preocupamos por lo que vendrá, nos perdemos en distracciones. Y al hacerlo, dejamos escapar la única realidad que existe, el presente. El budismo nos enseña que la atención plena es la clave para una vida plena. No es solo una práctica de meditación, sino una forma de estar en el mundo. Significa prestar atención a lo que hacemos, sentir cada momento con total presencia, sin dejarnos arrastrar por pensamientos innecesarios. Cuando vivimos con atención plena, incluso las actividades más simples se convierten en experiencias ricas y significativas. Un monje budista contaba la historia de un hombre que pasaba años buscando la iluminación. Viajó a templos, estudió libros sagrados, practicó diferentes técnicas, pero nunca encontraba la paz que buscaba. Un día, se acercó a un maestro y le preguntó cuál era el secreto de la iluminación. El maestro simplemente respondió: cuando como. Cuando camino. Cuando respiro. El hombre se sintió confundido. Pero todos hacen eso, dijo. El maestro sonrió y respondió: no, cuando tú comes, piensas en 1000 cosas. Cuando caminas, te preocupas por el futuro. Cuando respiras, lo haces sin darte cuenta. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos.
Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a hacer más, a ir más rápido, a planear el siguiente paso sin detenernos en el que estamos dando. La multitarea se ha convertido en una norma, pero en realidad nos aleja de la experiencia presente. Estamos en una conversación, pero revisamos el teléfono. Trabajamos mientras pensamos en el descanso, descansamos mientras sentimos culpa por no trabajar. Y así, la vida pasa sin que la vivamos plenamente. La atención plena nos invita a regresar a lo simple, a recuperar la capacidad de estar completamente en el ahora. Cuando comemos, sentir el sabor, la textura, el aroma. Cuando caminamos, notar la sensación de los pies en el suelo, la brisa en la piel. Cuando hablamos con alguien, escuchar con atención, sin pensar en la respuesta antes de que la otra persona termine. Cada momento tiene algo que ofrecer, pero solo si estamos presentes para recibirlo. Un ejercicio poderoso para entrenar la atención plena es la meditación en la respiración. No necesitas un lugar especial ni mucho tiempo. Solo detenerte, cerrar los ojos si lo deseas y enfocarte en la sensación del aire entrando y saliendo. Al principio, la mente se distrae, pero cada vez que te das cuenta y regresas a la respiración, estás fortaleciendo tu capacidad de estar presente. Otro método es la meditación caminando. En lugar de moverte por inercia, presta atención a cada paso, siente cómo el pie toca el suelo, nota los sonidos a tu alrededor, la temperatura del aire. Convertir cualquier actividad en una meditación es posible si la hacemos con plena conciencia. La atención plena no solo nos ayuda a vivir mejor, sino que reduce el estrés y la ansiedad. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de estar atrapados en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Pero el pasado ya se fue y el futuro aún no existe. Solo el presente es real. Cuando practicamos la presencia, aprendemos a soltar preocupaciones innecesarias, a responder en lugar de reaccionar, a encontrar belleza en lo cotidiano. La vida deja de sentirse como una lista interminable de cosas por hacer y se convierte en una serie de momentos valiosos. Si alguna vez has visto a un niño jugar, notarás que está completamente inmerso en lo que hace. No está pensando en lo que vendrá después ni en lo que hizo antes. Solo está ahí, en el juego, en la experiencia, en la alegría del momento. Recuperar esa capacidad es el regalo de la atención plena. No se trata de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar la forma en que lo vivimos. Comer, caminar, respirar, trabajar, descansar, todo puede ser una oportunidad para despertar, para conectar con la vida en su forma más pura. Y cuando aprendemos a vivir en el presente, dejamos de perseguir la felicidad y empezamos a encontrarla en cada instante. La ley del karma, acciones que atraen bienestar. Imagina que plantas una semilla de manzano en la tierra. La riegas, le das luz y, con el tiempo, crece un árbol que te da manzanas dulces. Ahora piensa en alguien que planta espinas, y cuando llega el momento de cosechar, se sorprende porque no obtiene frutas jugosas, sino ramas llenas de espinas. Así funciona el karma. No es un castigo ni una recompensa, sino la simple consecuencia de nuestras acciones. Cada pensamiento, palabra y acto que emitimos es como una semilla que, tarde o temprano, dará su fruto. Desde pequeños nos enseñan que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar en la profundidad de este principio. El karma no se trata solo de grandes acciones, sino de cada pequeño gesto diario. Si tratas a los demás con respeto, es más probable que recibas respeto. Si actúas con egoísmo, atraerás experiencias que reflejen ese egoísmo. La vida, como un espejo, nos devuelve lo que proyectamos. Un maestro budista solía decir que el karma no es algo que nos persigue, sino algo que creamos a cada instante. No es una fuerza externa que decide nuestro destino, sino el resultado natural de nuestras propias elecciones. Si siembras semillas de paz, cosecharás serenidad. Si siembras resentimiento, cosecharás conflictos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que parecen actuar mal y aún así les va bien? A simple vista, podría parecer que el karma no funciona. Sin embargo, el karma no siempre se manifiesta de inmediato. Algunas semillas tardan más en brotar, y sus efectos pueden aparecer en el momento menos esperado.
Una vida construida sobre el engaño o la avaricia puede parecer próspera por un tiempo, pero tarde o temprano, las consecuencias llegan. No porque el universo castigue, sino porque todo lo que no está en equilibrio, tarde o temprano, se desmorona. El karma también nos enseña que no estamos condenados a repetir patrones negativos. Si en el pasado sembramos malas semillas, eso no significa que estamos destinados a vivir en sufrimiento. Siempre podemos cambiar lo que sembramos a partir de ahora. Cada acción consciente que tomamos es una oportunidad para transformar nuestro destino. Un ejercicio poderoso es preguntarse, antes de actuar, ¿lo que estoy haciendo ahora creará sufrimiento o bienestar? Si todos en el mundo hicieran lo mismo, ¿el mundo sería un lugar mejor o peor? A veces, nos dejamos llevar por la impulsividad sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pero cuando cultivamos la conciencia sobre nuestras acciones, comenzamos a actuar con mayor sabiduría. La ley del karma también nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, solo las nuestras. Muchas veces sufrimos porque alguien nos hizo daño y queremos justicia o venganza. Pero aferrarse a ese resentimiento solo nos envenena por dentro. En lugar de gastar energía esperando que el otro reciba su castigo, es más sabio centrarnos en lo que sí podemos cambiar, nuestra propia manera de responder a la vida. Un viejo cuento budista habla de dos hombres que caminaban por el desierto y encontraron una vasija con agua. Uno de ellos, movido por la avaricia, bebió toda el agua y dejó al otro sin nada. Parecía que había ganado, pero más adelante, cuando la sed volvió, se dio cuenta de que al tomarlo todo para sí, se había condenado a morir de sed. El otro, en cambio, aunque sufrió en el momento, continuó su camino y encontró un oasis. Así es el karma, no castiga ni premia, simplemente deja que cada acción traiga su propio resultado. Para atraer bienestar a nuestra vida, debemos convertirnos en fuentes de bienestar para los demás. No se trata solo de evitar el mal, sino de cultivar el bien activamente. Ser generosos, actuar con compasión, tratar a los demás con la dignidad que quisiéramos recibir. Cuando hacemos esto, creamos un círculo de energía positiva que no solo nos beneficia, sino que también transforma el mundo a nuestro alrededor. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar semillas diferentes. Si ayer actuaste con enojo, hoy puedes elegir la paciencia. Si antes fuiste indiferente, ahora puedes elegir la empatía. Nada está escrito, y cada acción es un nuevo comienzo. La clave está en recordar que todo lo que hacemos regresa a nosotros de una forma u otra. Si la vida es un jardín, nuestras acciones son las semillas. Si queremos un futuro lleno de armonía, es momento de empezar a sembrar con sabiduría. Compasión y empatía, conectando con los demás desde el corazón. Un anciano sabio y un joven viajero se encontraron en un templo budista en las montañas. El joven, cansado del sufrimiento del mundo, preguntó, «Maestro, ¿por qué hay tanto dolor y maldad? ¿Por qué la gente es cruel y egoísta?» El anciano sonrió y le respondió, «Imagina que caminas por un bosque y ves un árbol torcido. Podrías enojarte y preguntarte por qué no creció derecho, podrías despreciarlo por ser diferente a los demás, o podrías entender que creció así porque las circunstancias lo moldearon. Lo mismo sucede con las personas. Nadie nace con odio o rencor, es el dolor el que los tuerce. La clave no es juzgar, sino comprender. La compasión y la empatía son dos de los pilares más importantes del budismo. No se trata solo de sentir lástima por los demás, sino de conectar genuinamente con su experiencia, de entender su dolor como si fuera nuestro y de actuar para aliviarlo. La compasión no es una idea abstracta, es una fuerza transformadora que nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y sentirnos parte de un todo. Muchas veces creemos que ser compasivos nos hace débiles. Pensamos que si entendemos el sufrimiento ajeno, nos volveremos vulnerables o nos aprovecharán. Pero la compasión no significa permitir que nos hagan daño, significa elegir responder con sabiduría en lugar de con resentimiento. Un monje budista decía que la compasión es como un árbol fuerte, su tronco es firme, pero sus ramas son flexibles. No se deja derribar por la tormenta, pero tampoco es rígido hasta el punto de quebrarse. Cuando practicamos la empatía,
dejamos de ver a los demás como extraños y empezamos a entender que cada persona que encontramos en el camino está librando sus propias batallas. La persona que nos habló con enojo tal vez está pasando por un momento difícil. El desconocido que nos trató con indiferencia quizás lleva años sintiéndose solo. Todos cargamos historias que no son visibles a simple vista. En el budismo, hay una práctica llamada meditación de la compasión o mette bhavana. Consiste en desear el bienestar de otros, incluso de aquellos con quienes hemos tenido conflictos. Se empieza por uno mismo, repitiendo en la mente frases como que yo sea feliz, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento. Luego, se extiende a nuestros seres queridos, que ellos sean felices, que estén en paz, que estén libres de sufrimiento. Y poco a poco, se amplía hasta incluir a personas desconocidas e incluso a aquellos con quienes hemos tenido problemas. Esta práctica cambia la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque nos ayuda a ver más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad en cada persona. Un maestro zen solía contar la historia de un hombre que cayó al río y comenzó a ser arrastrado por la corriente. Luchó con todas sus fuerzas para nadar contra ella, pero el agua era demasiado fuerte. Estaba a punto de rendirse cuando vio a un anciano flotando tranquilamente río abajo, sin luchar, dejándose llevar por el agua. Con asombro, le preguntó cómo hacía para no ahogarse. El anciano respondió, en lugar de pelear con la corriente, me uno a ella. No resisto, fluyo con el río y este me sostiene. Así es la compasión, cuando dejamos de resistirnos al sufrimiento del mundo y aprendemos a abrazarlo con entendimiento, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha. La compasión no es solo para los demás, también es para nosotros mismos. A veces, somos nuestros peores jueces. Nos castigamos por nuestros errores, nos hablamos con dureza, nos exigimos perfección. Pero, ¿trataríamos a un amigo de la misma manera en que nos tratamos a nosotros mismos? Practicar la autocompasión significa reconocernos como seres humanos en constante aprendizaje, sin culparnos innecesariamente por lo que no podemos cambiar. Cuando cultivamos la compasión y la empatía, transformamos nuestras relaciones. Aprendemos a escuchar sin juzgar, a ayudar sin esperar nada a cambio, a ver la belleza en la imperfección de los demás. Y en ese proceso, descubrimos que al aliviar el sufrimiento de otros, también aliviamos el nuestro. El mundo no cambia con grandes discursos, sino con pequeños actos de bondad diarios. Un gesto amable, una palabra de aliento, una sonrisa genuina pueden ser la diferencia en la vida de alguien. La compasión no necesita ser grandiosa para ser poderosa. Si alguna vez has encendido una vela en una habitación oscura, habrás notado que su luz no solo ilumina su propia base, sino que también disipa la oscuridad a su alrededor. Así es la compasión, cuando encendemos esa luz en nuestro interior, su resplandor se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. La simplicidad voluntaria, encontrando riqueza en la sencillez. Un hombre rico visitó a un maestro zen con la esperanza de encontrar la paz que su fortuna no le había dado. Al llegar, notó que el maestro vivía en una cabaña modesta, sin lujos ni muebles costosos. Intrigado, preguntó, «Maestro, ¿dónde están tus posesiones?» El sabio sonrió y le respondió con otra pregunta, «¿Y dónde están las tuyas?» El hombre, sorprendido, contestó, «Yo solo estoy de paso aquí». El maestro asintió, «Yo también». Vivimos en un mundo que nos dice que más es mejor. Más dinero, más objetos, más reconocimiento. Nos han enseñado que la acumulación es sinónimo de éxito y que la felicidad está en lo que podemos comprar. Pero, ¿qué pasa cuando logramos todo eso y seguimos sintiendo un vacío? Lo que nos prometieron que nos haría felices solo nos deja con más deseos insatisfechos. El budismo nos invita a mirar la vida desde otra perspectiva. En lugar de buscar más, nos invita a descubrir la riqueza en menos. No significa vivir en carencia, sino elegir conscientemente lo que necesitamos y soltar lo que nos sobra. La simplicidad voluntaria no es una renuncia forzada, es una decisión que nos libera del peso de lo innecesario. Imagina que llevas una maleta en un viaje. Al principio, metes todo lo que crees que podrías necesitar, ropa para cada ocasión, accesorios, cosas que, por si acaso, podrían servirte. Pero al caminar con ella,
te das cuenta de que el peso te cansa, te ralentiza. Al final, solo usas lo esencial y el resto se convierte en una carga. Así es la vida cuando nos llenamos de cosas que no aportan valor real. La simplicidad no solo se trata de lo material, también se refleja en la manera en que pensamos y vivimos. Llenamos nuestra mente con preocupaciones innecesarias, con ruido constante, con deseos que nunca terminan. La publicidad nos dice que necesitamos el último modelo de algo, las redes sociales nos hacen sentir que siempre nos falta algo para estar completos. Pero cuando nos detenemos y observamos con honestidad, nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no está en lo que añadimos, sino en lo que aprendemos a soltar. Un monje budista hablaba de la diferencia entre poseer y estar en paz. Decía que puedes tener muchas cosas y aún así sentirte vacío, o puedes tener poco y sentir que lo tienes todo. La clave está en la relación que tenemos con lo que poseemos. Si dependemos de los objetos para sentirnos bien, nos convertimos en sus prisioneros. Si aprendemos a disfrutar de lo esencial, nos volvemos verdaderamente libres. Esto no significa que debamos renunciar a todo lo material. No se trata de vivir en pobreza, sino de hacer elecciones conscientes. Preguntarnos si lo que compramos, lo que acumulamos, lo que buscamos, realmente nos aporta felicidad o solo nos distrae momentáneamente. Vivir con menos no significa perder, sino ganar espacio para lo que realmente importa. La simplicidad también se aplica a nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestras preocupaciones. A veces, nos complicamos la vida con conflictos innecesarios, con expectativas que solo nos generan frustración. Aprender a soltar rencores, a dejar ir lo que no podemos controlar, a disfrutar el momento sin pensar en lo que falta, es parte del camino hacia una vida más plena. Si alguna vez has estado en la cima de una montaña y has contemplado el paisaje sin distracciones, habrás sentido esa paz profunda que viene de lo simple. El viento en el rostro, el silencio, la inmensidad del horizonte. En esos momentos, nos damos cuenta de que no necesitamos mucho para ser felices, solo la capacidad de estar presentes y de valorar lo que ya tenemos. Cuando elegimos la simplicidad, ganamos libertad. Libertad de preocupaciones innecesarias, de cargas emocionales, de la presión de querer siempre más. Descubrimos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que podemos disfrutar con el corazón ligero. Y es en esa ligereza donde encontramos la felicidad que tanto buscamos. Integrando la sabiduría budista en la vida diaria. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo puedo aplicar las enseñanzas del budismo en mi vida cotidiana? El maestro lo llevó a la cocina, sirvió una taza de té y respondió, empieza por esto. El discípulo, confundido, bebió en silencio. Entonces el maestro explicó, cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para practicar conciencia, compasión y desapego. Si puedes beberte con atención plena, puedes vivir toda tu vida con esa misma actitud. Muchos creen que la sabiduría budista solo puede aplicarse en templos, en la meditación o en la reclusión. Pero la verdadera transformación ocurre en lo cotidiano, en la manera en que trabajamos, en cómo nos relacionamos, en las decisiones que tomamos. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar la manera en que lo experimentamos. Vivir con desapego no significa alejarse de todo, sino aprender a soltar lo que nos causa sufrimiento. Significa amar sin poseer, disfrutar sin miedo a perder, caminar sin la carga de expectativas innecesarias. La práctica de la meditación nos ayuda a cultivar la calma en medio del caos, a encontrar momentos de quietud en una vida acelerada. No es necesario dedicar horas, basta con hacer pausas conscientes, respirar antes de reaccionar, observar los pensamientos sin juzgarlos, estar presentes en cada cosa que hacemos. La atención plena nos enseña que no hay momentos insignificantes. Cada instante es una oportunidad para vivir con más profundidad, para escuchar con más presencia, para agradecer sin esperar algo a cambio. Un simple acto como lavar los platos puede convertirse en una meditación si lo hacemos con total conciencia, sintiendo el agua, el movimiento de las manos, la espuma deslizándose por la piel. La compasión nos recuerda que no estamos separados de los demás. Cada persona que encontramos lleva su propia historia, sus propias luchas. Al cultivar la empatía, nuestras relaciones cambian. Aprendemos a escuchar antes de responder,
a ver más allá de las apariencias, a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. El karma nos enseña que cada acción tiene un impacto. Nuestras palabras, nuestras intenciones, incluso nuestros pensamientos, crean el mundo en el que vivimos. Elegir conscientemente cada uno de estos aspectos nos permite construir una vida más armoniosa y significativa. Y la simplicidad nos muestra que la felicidad no está en lo que añadimos, sino en lo que dejamos ir. Una vida más ligera es una vida más libre. Soltar lo innecesario, valorar lo esencial, encontrar belleza en lo simple. Cuando integramos estos principios en nuestra vida diaria, dejamos de perseguir la felicidad y comenzamos a atraerla naturalmente. No porque estemos buscando algo externo, sino porque estamos aprendiendo a vivir con una perspectiva diferente. La paz interior no es algo que se encuentra en el futuro, es algo que se construye en el presente, paso a paso, momento a momento. El arte de soltar, como el desapego, te libera sin que tengas que renunciar. Soltar no es rendirse. No se trata de huir ni de renunciar al amor, a los sueños o a lo que te importa. Soltar, desde la sabiduría budista, significa dejar de aferrarte. Y ahí está la gran diferencia. Porque cuando te aferras, te cargas. Cargas con expectativas, con miedos, con resultados que no puedes controlar. Y eso duele. Eso agota. La enseñanza clave aquí es que el sufrimiento surge del apego. Buda lo enseñó de forma clara: el deseo, cuando se vuelve ansia, genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo cambia. Nada es permanente. Personas, trabajos, momentos felices, incluso tu cuerpo. Y si te aferras a que nada cambie, siempre estarás luchando contra la realidad. Entonces, ¿cómo se suelta de verdad? El primer paso es darte cuenta de que estás sosteniendo con fuerza. ¿Una relación que ya no te nutre? ¿Un miedo que te impide avanzar? ¿Una idea fija de cómo deberían ser las cosas? Observa. Sin juicio. Solo observa. Porque ver con claridad ya es parte de soltar. La práctica del desapego no significa frialdad. Al contrario. Es amar sin poseer, ayudar sin controlar, vivir sin depender. Es darte espacio a ti y al otro. Es confiar en que no necesitas retener para que algo sea valioso. En la tradición budista se habla de los 5 agregados, los skandhas: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Entender que tú no eres ninguna de esas partes aisladas, sino algo mucho más fluido, te ayuda a soltar la identificación rígida con tus pensamientos y emociones. No eres tus logros. No eres tus errores. Eres mucho más que eso. También ayuda mucho practicar el no aferrarse. Es como sostener arena en la mano. Si aprietas fuerte, se escapa. Si la sostienes con suavidad, se queda. Lo mismo ocurre con las personas y las experiencias. Deja de apretar. Un ejercicio práctico para empezar a soltar es el del inventario emocional. Toma un papel y escribe 3 cosas a las que te estás aferrando hoy. Luego escribe por qué. ¿Qué crees que pasaría si las soltaras? ¿Y qué parte de ti se resiste? Solo ese acto de ponerlo en palabras ya empieza a liberar. Otra herramienta útil es la meditación de soltar. Respiras profundo, visualizas esa carga como una mochila, y en cada exhalación te imaginas dejándola en el suelo. No es magia, pero tu mente aprende que puede aligerar. Recuerda que no se trata de cortar todo de golpe. Se trata de soltar poco a poco lo que ya no te deja avanzar. Y cada vez que lo haces, algo en ti se expande. Tu energía se limpia. Tu paz crece. Porque al final, soltar no es perder. Es hacer espacio para lo nuevo. Meditación budista práctica, entrenando la mente para la vida real. La meditación no es para estar en silencio y ya. No es para vaciar la mente ni para parecer alguien más espiritual. Meditar es entrenar la mente, como quien entrena un músculo, para estar presente, observar sin reaccionar y elegir con claridad. Y eso no es algo que solo funcione en un templo, funciona en tu casa, en tu trabajo, en medio del tráfico o en una conversación difícil.
El budismo distingue dos tipos de meditación fundamentales, chamata y vipassana. La primera es calma mental. Aprendes a llevar tu atención a un solo punto, como la respiración. Y cuando te distraes, porque siempre te vas a distraer, vuelves con amabilidad. Es como traer de vuelta a un cachorro que se aleja. Sin gritarle. Sin frustrarte. Solo lo guías de vuelta. Esa simple práctica, hecha unos minutos al día, empieza a darte algo que hoy muy poca gente tiene, estabilidad interior. Y lo más importante es que no necesitas una hora ni un lugar perfecto. Puedes empezar con 5 minutos cada mañana. Sentarte, cerrar los ojos, observar tu respiración y dejar que todo lo demás esté como esté. Porque ese momento contigo es más importante que cualquier perfección externa. Luego está vipassana, que significa ver con claridad. Es mirar hacia adentro con una mente calmada y notar cómo surgen los pensamientos, cómo cambian las emociones, cómo se comporta tu cuerpo. No analizas. Solo ves. Y eso te da libertad. Porque cuando ves algo con claridad, dejas de ser su esclavo. Por ejemplo, si estás atrapado en la ansiedad, puedes meditar observando cómo aparece en tu cuerpo, tal vez se tensa el pecho, se acelera el corazón, la mente corre. Solo lo ves. Sin intentar cambiar nada. Y esa sola observación, sin juicio, ya comienza a transformar. Hay estudios científicos que demuestran que la práctica constante de meditación reduce la actividad en la amígdala, la zona del cerebro relacionada con el miedo y la reactividad. Eso significa que con meditación no solo estás más tranquilo, también tomas mejores decisiones. Ahora bien, meditar no es solo cerrar los ojos. También puedes meditar caminando, comiendo, lavando los platos. ¿Cómo? Estando presente. Sintiéndolo todo. Si estás caminando, siente el contacto de los pies con el suelo. El ritmo de tu paso. El viento en la cara. Eso también es práctica. Thich Nhat Hanh decía que puedes transformar cualquier momento en meditación si pones presencia en él. Desde cepillarte los dientes hasta mirar a alguien a los ojos con atención total. Y eso, en el fondo, es lo que más transforma, no una hora en postura perfecta, sino muchas pequeñas pausas conscientes durante el día. ¿Quieres llevarlo a tu día a día? Aquí van 3 prácticas sencillas. Primero, al despertar, antes de tocar el teléfono, respira profundo 3 veces y siente tu cuerpo. Segundo, antes de comer, haz una pausa de 10 segundos y agradece mentalmente el alimento. Tercero, antes de dormir, repasa tu día y observa qué emoción fue más constante. Sin juzgarla. Solo mírala. Esto es meditar en la vida real. Es convertir momentos comunes en espacios de conciencia. Es recordarte, cada día, que tú puedes entrenar tu mente, igual que entrenas el cuerpo o aprendes un idioma. La diferencia es que este entrenamiento cambia cómo vives todo lo demás. Porque cuando tu mente está entrenada, tú estás libre. Atención plena como forma de vivir, el secreto está en los pequeños momentos. La atención plena no es una técnica. Es una forma de estar. Y cuando entiendes eso, deja de ser algo que solo haces cuando te sientas a meditar y se convierte en una manera distinta de vivir. Porque vivir con atención plena es dejar de estar en piloto automático, dejar de ir de un lugar a otro sin darte cuenta de cómo te sientes, de qué estás pensando, de cómo estás reaccionando. No se trata de controlar todo, sino de estar presente en lo que ocurre, justo cuando ocurre. El problema es que nos hemos acostumbrado a vivir desconectados. Hacemos 1000 cosas a la vez, comemos mientras miramos el teléfono, respondemos mensajes mientras hablamos con alguien, pensamos en lo que vamos a hacer más tarde mientras alguien nos cuenta algo importante. Esa desconexión es lo que alimenta la ansiedad, el estrés y muchas veces la tristeza. Porque cuando no estás en el momento, tu mente está en el pasado o en el futuro, y ahí es donde habita el sufrimiento. El pasado, con todo lo que no salió como esperabas. El futuro, con todo lo que temes que pueda pasar. Y el presente, que es lo único que realmente existe, lo dejas pasar sin habitarlo. Cuando practicas la atención plena, empiezas a notar cosas que antes te parecían invisibles. Te das cuenta de cómo cambia tu respiración cuando estás nervioso, de cómo aprietas los dientes cuando te irritas, de cómo a veces respondes con prisa sin escuchar de verdad.
Empiezas a ver los detalles, el sabor de la comida, el sonido de las hojas al moverse con el viento, la expresión en los ojos de alguien que te habla. Y esos pequeños detalles te conectan con la vida. No con ideas sobre la vida, sino con la vida misma. Una cosa muy poderosa que ocurre cuando desarrollas atención plena es que puedes empezar a detectar los micromomentos que te roban energía. Tal vez es una frase que te dices sin darte cuenta, como no soy suficiente. Tal vez es una reacción automática, como decir que sí cuando en realidad querías decir que no. Esas cosas, pequeñas pero repetidas, son las que generan carga emocional acumulada. Y no puedes cambiarlas si no las ves. Por eso la atención plena no es pasiva. No es quedarte quieto como una estatua. Es una forma activa de ver lo que pasa, dentro y fuera de ti, con honestidad y sin juzgar. A veces se confunde la atención plena con relajación, pero no es lo mismo. Puedes estar en plena atención y sentir rabia. Lo importante no es eliminar la emoción, sino darte cuenta de ella mientras está ocurriendo. Porque cuando eres consciente de lo que sientes, ya no actúas desde el impulso. Ya no gritas, no huyes, no bloqueas. Tomas una pausa. Y esa pausa es libertad. Otra cosa importante es que no necesitas cambiar todo tu día para vivir con atención. Basta con elegir momentos específicos. Por ejemplo, cada vez que entras en una habitación, puedes tomar una respiración y observar cómo estás. O cuando te lavas las manos, sentir el agua, la textura del jabón, el olor. O al tomar un café, simplemente estar ahí, sin celular, sin prisa. Al principio parece poco, pero esas pequeñas prácticas van entrenando tu mente. Y lo más bonito es que empiezas a estar más presente con los demás. Porque cuando estás con alguien y realmente lo escuchas, sin pensar en qué vas a decir después ni mirar el reloj, esa persona lo siente. Y tú también. Se genera una conexión distinta, más profunda, más humana. En el budismo se dice que la atención plena es como encender la luz en una habitación oscura. No cambia lo que hay, pero te permite verlo. Y cuando ves con claridad, puedes actuar con sabiduría. Eso cambia tu forma de responder a los conflictos, de cuidar tu cuerpo, de relacionarte con los demás. Cambia incluso tu diálogo interno, porque empiezas a notar cuando estás siendo duro contigo mismo, cuando te estás exigiendo más de la cuenta, cuando estás dejando de escucharte. Todo eso te da poder. Porque la verdadera transformación no viene de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir de manera extraordinaria lo cotidiano. De darte cuenta de que cada momento es una oportunidad para estar presente. Y cada vez que estás presente, algo dentro de ti se alinea. Tu mente, tu cuerpo, tu corazón. Y entonces la vida, incluso en lo simple, empieza a sentirse más plena. Vivir con atención plena no es estar todo el día concentrado como un monje. Es estar más despierto en tu propia vida. Es no dejar que los días pasen como una película en la que solo eres espectador. Es volver al momento presente, una y otra vez, como quien vuelve a casa. No importa cuántas veces te distraigas. Lo que importa es que siempre puedes volver. Porque cada momento es una puerta abierta para empezar de nuevo. Karma consciente, elegir lo que siembras en cada acto. La palabra karma suele estar muy mal entendida. Se ha convertido casi en una amenaza, lo que das, se te devuelve, como si fuera una especie de castigo cósmico por portarse mal. Pero en realidad, el karma no es castigo ni recompensa. Es simplemente causa y efecto. Todo lo que haces, piensas o dices deja una huella. Esa huella no es un juicio, es una semilla. Y cada semilla da fruto según su naturaleza. Si siembras semillas de paz, cosechas paz. Si siembras semillas de conflicto, más tarde o más temprano eso es lo que brota. Lo importante no es vivir con miedo al karma, sino vivir con consciencia. Darte cuenta de que cada acto, incluso los pequeños, tiene una dirección. Cuando decides ayudar a alguien, cuando hablas con respeto, cuando te detienes a escuchar, eso también es karma. Porque estás eligiendo una acción que crea una atmósfera, que influye en otros, que afecta tu energía y tu percepción del mundo. Lo mismo pasa con lo que piensas. No puedes controlar todos tus pensamientos, pero sí puedes observarlos y elegir cuáles alimentar. Porque un pensamiento sostenido también se vuelve acción,
Y las acciones repetidas se vuelven carácter. En la vida cotidiana, cultivar karma consciente significa mirar tus elecciones desde un lugar profundo. No desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la libertad. Porque cada vez que eliges actuar con presencia, con amabilidad, con honestidad, estás transformando tu historia. Estás dejando de reaccionar por impulso para responder desde la sabiduría. Y eso cambia todo. El budismo enseña que hay 3 puertas para crear karma: el cuerpo, la palabra y la mente. Lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Observar esas 3 puertas es una práctica constante. Por ejemplo, ¿cómo actúas cuando estás bajo presión? ¿Qué palabras usas cuando alguien no cumple tus expectativas? ¿Qué pensamientos aparecen cuando las cosas no salen como querías? Mirar eso no es para juzgarte, sino para hacerte libre. Porque cuando ves cómo creas tu propia experiencia, puedes empezar a crear algo distinto. Imagina por un momento que tu día fuera un campo de siembra. Cada conversación, cada decisión, cada gesto, es una semilla que estás plantando. Algunas dan frutos rápido, otras toman tiempo. Algunas pasan desapercibidas pero, al acumularse, crean un entorno. Y si ese entorno está lleno de reacciones automáticas, de quejas, de prisas, es muy difícil que florezca la paz. Pero si lo llenas de pausas conscientes, de compasión, de responsabilidad, entonces tu vida empieza a reflejar eso. Y aquí hay un punto clave: el karma no es destino. No es una condena ni algo inamovible. Lo que hiciste ayer tiene una energía, sí, pero lo que haces hoy también. Y cada momento es una oportunidad de crear una nueva dirección. Eso es lo más liberador de esta enseñanza. No estás atado a tu pasado. Estás construyendo tu camino paso a paso. Por eso, incluso si has tomado malas decisiones, incluso si has herido a alguien o te has equivocado muchas veces, puedes empezar de nuevo. Puedes pedir perdón. Puedes reparar. Puedes actuar distinto. El karma no es una cadena, es una invitación a vivir con intención. Y vivir con intención no requiere grandes cambios. A veces basta con una pausa antes de hablar. Con respirar antes de reaccionar. Con elegir no seguir un pensamiento negativo que sabes que te desgasta. Cada vez que eliges conscientemente, estás reescribiendo tu karma. Por eso, más que temer al karma, hay que entenderlo como una brújula. Una guía que te muestra que todo importa, pero no para controlarte, sino para darte poder. El poder de influir en tu vida desde la raíz. Desde lo que eliges sentir, desde cómo tratas a otros, desde cómo decides estar en el mundo. Y cuando vives desde ahí, algo cambia. Empiezas a atraer situaciones más coherentes con lo que siembras. No porque el universo te premie, sino porque tú estás vibrando diferente. Y eso, por sí solo, transforma tu realidad. El karma consciente es esa fuerza silenciosa que te acompaña en cada paso. Y tú decides si la usas para repetir los mismos patrones, o para construir algo nuevo, más ligero, más sabio, más tuyo. Compasión con límites, ayudar sin perderte en el otro. La compasión auténtica no es cargar con los problemas de los demás. No es sacrificarse hasta el agotamiento ni dejarse a un lado por el bienestar de otro. La verdadera compasión nace del equilibrio. Del entendimiento profundo de que puedes acompañar el dolor ajeno sin fundirte con él. De que puedes ser una presencia amorosa sin convertirte en el salvador de nadie. Porque si te pierdes a ti mismo por querer ayudar, eso no es compasión. Es desconexión de tu propio centro. A veces confundimos la compasión con la lástima, o con el impulso de querer resolverle la vida a los demás. Y eso, aunque venga desde la buena intención, puede convertirse en una trampa. Porque te desgasta, te deja vacío, y a menudo crea relaciones de dependencia donde uno da todo y el otro se apoya sin crecer. El budismo enseña que la compasión es una de las cualidades más elevadas del ser humano, pero no es ciega. Es lúcida. Y esa lucidez te permite saber cuándo dar, cuándo sostener y cuándo soltar. Para cultivar una compasión sana, primero tienes que incluirte a ti. Suena simple, pero no lo es. Porque muchos aprendimos que ser buena persona es olvidarse de uno mismo. Y no. No puedes dar desde un lugar de escasez. No puedes cuidar a otros si tú estás desconectado, agotado o resentido.
La verdadera compasión nace del autocuidado. De conocerte, respetarte y no traicionarte por agradar. Eso no es egoísmo, es claridad. Cuando empiezas a mirar la compasión desde esta perspectiva, entiendes que ayudar no siempre significa hacer algo. A veces lo más compasivo es no intervenir, dejar que el otro aprenda, confiar en su proceso. Estar, pero sin invadir. Escuchar, pero sin dirigir. Sostener, pero sin absorber el sufrimiento del otro. Eso requiere práctica, porque el impulso de ayudar puede ser muy fuerte, sobre todo cuando amas a alguien. Pero con el tiempo aprendes que no siempre ayudar es resolver. A veces ayudar es confiar en la capacidad del otro para encontrar su camino. Y aquí entra algo muy importante, los límites. En la cultura budista, el límite no se ve como una barrera, sino como una forma de respeto. Respeto hacia ti y hacia el otro. Porque si te desbordas por complacer, si te callas por miedo al conflicto, si te sobrecargas por sentirte responsable de todo, estás cruzando una línea que a la larga genera sufrimiento. En cambio, cuando sabes poner un límite con firmeza y amabilidad, estás diciendo, esto también me importa a mí. Y esa es una forma de compasión. Practicar la compasión con límites es una forma de estar presente sin desaparecer. Es poder decir, te veo, te escucho, me importas, pero no voy a cargar con lo que tú necesitas asumir. Y esa claridad no te aleja. Te acerca de forma más genuina, porque estás siendo tú, sin máscaras ni expectativas. Hay una práctica budista llamada Tonglen que ayuda a cultivar esta compasión consciente. Consiste en imaginar que al inhalar recibes el sufrimiento de alguien no como carga, sino como reconocimiento, y al exhalar le devuelves alivio, comprensión, paz. No cambia lo externo, pero cambia cómo te conectas. Y lo más importante, te permite estar cerca del dolor sin quedarte atrapado en él. En la vida real, esto se traduce en cosas muy concretas. En escuchar sin necesidad de dar consejos. En ofrecer ayuda, pero solo hasta donde no traicione tu bienestar. En decir que no cuando sientes que algo te sobrepasa. En confiar en que la otra persona también tiene su camino, sus recursos, su momento. Porque no siempre estás llamado a ser la solución de nadie. A veces solo eres un espejo, un abrazo, una presencia que no juzga. Y eso, aunque parezca poco, es inmenso. Porque cuando ayudas desde ese lugar limpio y equilibrado, tu energía no se agota. Tu compasión se vuelve sostenible. Tu corazón permanece abierto, pero enraizado. No se dispersa ni se endurece. Late con fuerza, pero con dirección. Por eso, si alguna vez sentiste que dar demasiado te rompía por dentro, no era compasión. Era olvido de ti. Y tú también mereces tu cuidado. Mereces tu espacio. Mereces acompañarte, igual que acompañas a los demás. Porque solo cuando estás contigo de verdad, puedes estar con el otro de forma auténtica. La compasión no es sacrificio. Es presencia con amor y con límites. Es ver al otro como es, sin cargarlo ni juzgarlo. Y es también mirarte a ti, honrarte, sostenerte. Porque desde ahí, sí puedes ser una luz que acompaña sin apagarse. La riqueza de la sencillez, como menos cosas traen más calma. En un mundo que te empuja a tener más, hacer más, mostrar más, elegir la sencillez se vuelve un acto de rebeldía. Pero no una rebeldía ruidosa ni agresiva. Es una rebeldía silenciosa que nace del deseo de volver a lo esencial. De dejar de correr tras cosas que no necesitas. De dejar de llenar vacíos con objetos, compromisos o estímulos. La simplicidad no es una falta, es una elección. Y cuando la eliges, descubres que lo que de verdad importa, cabe en poco espacio. La sabiduría budista ha enseñado desde siempre que el apego a lo material es una de las principales fuentes de sufrimiento. No porque tener cosas sea malo, sino porque cuando defines tu valor por lo que posees, te haces frágil. Cuando tu paz depende de si tienes el último modelo, el mejor cuerpo, el trabajo perfecto, vives en constante tensión. Y no te das cuenta de cuánto cuesta sostener esa fachada hasta que decides soltarla. Ahí empieza la calma. Porque empiezas a ver que no necesitas tanto para estar bien. Que no necesitas más, sino menos, pero con sentido. En Japón hay un concepto llamado dansari,
que significa literalmente rechazar, separar y abandonar lo innecesario. No se trata solo de ordenar la casa, sino de revisar tu vida completa, tus objetos, tus hábitos, tus relaciones. Preguntarte, ¿esto me aporta paz o me pesa? ¿Esto me representa o me arrastra? ¿Esto lo elijo o simplemente lo arrastro desde hace años? Y cuando te haces esas preguntas con sinceridad, empiezas a notar cómo te sobran cosas. Cosas que compraste por impulso. Cosas que guardas por miedo. Cosas que ocupan espacio físico, mental y emocional. La simplicidad voluntaria no es vivir con carencias. Es vivir con intención. Es rodearte solo de lo que nutre tu bienestar. Es elegir la calidad sobre la cantidad. La profundidad sobre la apariencia. Es darte cuenta de que tu tiempo vale más que tu lista de tareas. Que tu tranquilidad vale más que tu agenda llena. Que tu libertad no está en tener todo, sino en no necesitar todo. Y cuando das ese paso hacia lo simple, algo mágico ocurre. El silencio se vuelve amigo. El espacio se vuelve inspiración. El tiempo ya no es enemigo, porque dejas de llenarlo con cosas que no te hacen bien. Y empiezas a tener más tiempo para lo que de verdad te nutre, leer, caminar, estar con alguien sin mirar el reloj, mirarte a ti sin exigirte tanto. Lo mismo pasa con las relaciones. Cuando vives desde la simplicidad, ya no buscas rodearte de mucha gente para sentirte validado. Buscas pocos vínculos, pero honestos. Relaciones donde puedes ser tú sin adornos, sin máscaras. Donde el valor no está en lo que das, ni en lo que aparentas, sino en lo que compartes desde el corazón. Y esa calidad humana también nace del desapego. Del no tener que demostrar nada. Del saber que tu valor no está afuera, sino dentro. Incluso en lo que consumes se nota el cambio. Dejas de necesitar tanto entretenimiento, tanta distracción, tanta prisa. Porque cuando la mente se calma, empieza a disfrutar de lo pequeño, un café sin apuros, una conversación profunda, una tarde sin planes. Y eso, aunque parezca simple, es lo que da sentido. Porque la paz no está en tenerlo todo, está en poder disfrutar lo que ya tienes. Vivir con menos también te da poder de elección. Cuando no estás atado a mantener un estilo de vida que te ahoga, puedes trabajar menos, descansar más, elegir proyectos que te inspiran, decir que no sin culpa. Te vuelves más libre, más consciente, más tú. Porque dejas de ser esclavo de lo que te exige y te conviertes en creador de lo que eliges. Y todo esto no se trata de irte a vivir al bosque. Puedes vivir con simplicidad en medio de la ciudad. Puedes tener una casa llena de calma aunque no sea grande. Puedes trabajar, tener metas, tener familia, y aún así elegir lo esencial. Porque la simplicidad no es lo externo. Es cómo lo vives. Es saber que la felicidad no está en acumular, sino en conectar. No está en tenerlo todo, sino en disfrutar lo justo. No está en parecer perfecto, sino en sentirte en paz. Y eso, cuando lo descubres, ya no lo cambias por nada. La riqueza de la sencillez es que te devuelve a ti. Y en ese regreso, todo empieza a tener más sentido. Llevar la sabiduría budista a tu rutina diaria. No necesitas cambiar de país, dejar tu trabajo o hacer un retiro de un mes para aplicar la sabiduría budista en tu vida diaria. Lo más poderoso de estas enseñanzas es que son prácticas, accesibles y profundamente humanas. No se trata de adoptar una nueva religión, sino de traer conciencia, compasión y presencia a lo que ya haces. Porque el verdadero cambio ocurre en lo cotidiano. En cómo vives tus mañanas, cómo te hablas a ti mismo, cómo respondes a los demás cuando las cosas no salen como esperabas. Una de las formas más directas de integrar estas enseñanzas es empezar por la respiración. No como un ejercicio aislado, sino como una ancla a lo que está pasando ahora. Puedes elegir pequeños momentos para volver al cuerpo, al entrar a una reunión, al caminar por la calle, al esperar en una fila. Respirar y volver. Esa práctica simple cambia tu relación con el tiempo, con el estrés, con tu propio cuerpo. Porque en lugar de reaccionar desde la urgencia, respondes desde la calma. Otra forma práctica es la observación consciente de tus emociones. Cuando sientes rabia, miedo, tristeza o ansiedad, puedes tomar una pausa y preguntarte, ¿qué parte de mí necesita atención ahora?
Esa pregunta ya es un acto de sabiduría. Porque en lugar de identificarte con lo que sientes, lo acompañas. Y eso transforma la emoción en información, en autoconocimiento, en crecimiento. También puedes empezar a transformar tu entorno físico. No necesitas un altar ni velas aromáticas. Pero sí puedes crear espacios que te recuerden la calma. Una mesa ordenada, un rincón para leer, una taza favorita que uses solo cuando quieres estar presente. Son detalles que activan tu intención de vivir con más conciencia. Y al repetirlos cada día, crean una atmósfera distinta. Más suave. Más tuya. Y quizás lo más importante, llevar esta sabiduría a tus relaciones. Preguntarte, ¿escucho de verdad o solo espero para responder? ¿Puedo hablar desde la honestidad sin herir? ¿Puedo ver al otro sin proyectar mis miedos o deseos? Vivir desde el budismo no es hablar suave ni ser siempre zen. Es ser auténtico, consciente y compasivo. Con los demás, sí. Pero primero contigo. Porque la práctica real no está en los libros ni en los vídeos. Está en cómo te hablas cuando te equivocas. En cómo sostienes el silencio cuando alguien te hiere. En cómo eliges una palabra amable cuando podrías herir. Esa es la sabiduría aplicada. Y no hace falta ser perfecto. Solo estar dispuesto a volver, una y otra vez, a tu centro. Al final del día, no importa cuántas técnicas aprendas o cuántas enseñanzas recuerdes. Lo que importa es cómo vives. Cómo eliges cada paso. Cómo te sostienes cuando hay ruido. Y cómo te alineas con lo que sabes que te hace bien. El camino no es hacia afuera. Es hacia ti. Gracias por llegar hasta aquí y abrirte a esta forma más consciente de estar en el mundo. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo clic, te invito a que lo pongas en práctica. No todo a la vez. Solo un paso. El que más resuene contigo. Y si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal para seguir explorando juntos este camino de claridad, calma y conexión. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué enseñanza te llevas hoy? ¿Cuál vas a aplicar desde ya en tu día a día? Nos leemos ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo.